Una vez más con ustedes para compartir nuestras charlas diarias sobre temas de discipulado. Y hoy te propongo que charlemos un poco sobre la lucha constante que tenemos entre nuestra fe y nuestros sentimientos. La fe en la palabra de Dios y los sentimientos que nos dicen otra cosa diferente, que se opone muchas veces con la fe, que se enfrenta a la fe. Por eso vamos a leer un pasaje que se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 7 a 16, donde vamos a ver este enfrentamiento entre la fe y el sentimiento. Dice así, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 7 en adelante. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él, se está refiriendo al profeta Elías, con este mensaje. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Aquí vemos muy bien la lucha entre la realidad, lo que estaba sintiendo esta viuda. La realidad era que no tenía más que un puñado de harina y un poco de aceite para hacer unos panecillos y luego de esa comida morir. Había una sequía tan grande, que ya no se podía recoger cosecha alguna. Esa era la realidad que enfrentaba la viuda. Por otro lado, el profeta le dice, tengo palabra del Señor, que si me das primero a mí ese poquito que tenés, ese poquito de pan que vas a hacer con esa poca de harina y aceite, si me das primero a mí, vas a poder comer vos y tu hijo, y dice el Señor que no va a faltar comida en esta casa. Esta es la lucha que muchas veces vos y yo tenemos también. Nuestros sentimientos dicen una cosa, la palabra de Dios nos dice lo mismo. No temas, y haz lo que yo te digo. Leímos ahí en los versículos 8 y 9, entonces la palabra del Señor vino a Elías con este mensaje, ve a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Elías estaba escapándose de Jezabel, que quería matarlo. Así que estaba ahí a la orilla de un arroyo, dicen que los cuervos le traían carne y bebía agua del arroyo hasta que el cuervo no vino más y el arroyo se secó. Y ahí recibe palabra del Señor. Vemos entonces también la realidad. Elías estaba con una profunda depresión, con angustia, con temor, pero recibe palabra del Señor. Salí de ahí y ve a Sarepta de Sidón, donde una viuda te va a dar de comer. Parecería imposible esto, ¿verdad?
pero el profeta obedeció. Porque Dios es fiel, mis hermanos, y por tanto Él siempre cumple su palabra poderosa. Es muy importante conocer las buenas y poderosas palabras de Dios, ya que éstas son fieles así como Él lo es. Aquí en este pasaje vemos cómo Dios envía a Elías a Sarepta de Sidón, y al llegar allí, tal como le había dicho el Señor, se encuentra con esta viuda que estaba recogiendo un poco de leña. Pero el Señor no miente, nunca engaña. Él jamás queda mal. En ningún momento nos crea falsas expectativas o falsos anhelos. Por eso es que podemos confiar plenamente en su fidelidad y poder. Podemos ver que Dios tenía diseñado un gran milagro en aquella casa que dependía de la obediencia a la palabra por parte de Elías para ir a la casa de la viuda, y la obediencia de la viuda de darle de comer primero al profeta y luego lo que quedaba para ella. La fe siempre se enfrenta con enemigos, siempre se enfrenta con enemigos. Uno de esos enemigos son nuestros sentimientos, pero en Cristo siempre podemos vencer. Leímos allí en el versículo 10, así que Elías fue a Sarepta, y al llegar a la puerta de la ciudad encontró una viuda, tal como le había dicho el Señor, que estaba recogiendo leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Y mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor, tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite en la tinaja. Precisamente estaba recogiendo un poco de leña para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será esta nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Esa era la realidad que veía la viuda. Y es frecuente que ante las dificultades surjan temores y la certeza del fracaso. El miedo es precisamente un enemigo de la fe, de igual manera que la duda y los sentimientos de autoculpa. El miedo genera frustración y hace que las personas se alejen de Dios. Veamos, por ejemplo, qué pasaba aquí. La viuda estaba esperando una tragedia, la muerte de ella y la de su hijo. Ella solo miraba lo poco que tenía en su casa. El miedo la debilitaba, derribaba su ánimo y su fe, porque el miedo aleja a la persona del poder divino. En cambio, la fe es la seguridad de que el Señor hará un milagro, y en contraste con el miedo es la seguridad de que la desgracia no llegará. Si en la definición de fe que encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 1, reemplazáramos la palabra fe por temor, leeríamos lo siguiente. Ahora bien, el temor es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjate que coincide también, tiene sentido la oración. Por eso es que Dios desea reemplazar nuestro miedo, nuestro temor, por la fe en Él y en sus promesas que siempre se cumplen. Leemos en los versículos 13 y 14 de este primer libro de Reyes, capítulo 17, no temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del carro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Una expresión usada con frecuencia por Dios la expresa aquí Elías. No temas, no tengan temor, porque la fe demanda avanzar en la palabra del Señor sin temor, aunque a veces nos parezca ilógico lo que el Señor nos pide. Dios sabe lo que hace. Cada prueba o cada dificultad es una oportunidad que tenemos para crecer. Y debemos destacar el lugar en el que se desarrolla este evento. Sarepta de Sidón.
Su nombre encierra un significado muy interesante. La palabra Sidón quiere decir caza, pesca, venado o carne de venado. Entonces era una región donde abundaba fauna, pero debido a la gran sequía ahora había escasez de comida. Y a veces ocurre así en nuestra vida. A veces vivimos tiempos de escasez y se inicia un proceso en el que Dios en nuestra vida quiere también hacer un milagro. La palabra Sarepta quiere decir taller de orfebre, significado que nos permite ver que es el lugar y tiempo en el que el Señor forma y moldea el carácter. Como el alfarero trabaja el barro y le da forma que Él quiere. Mediante la fe en Dios siempre triunfaremos. Y leemos en el versículo 15, ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y para su hijo, como también para Elías. Aquí debemos destacar que a pesar de los obstáculos, a pesar de la realidad, la viuda de Sarepta actuó creyendo en las palabras que provenían de Dios. Debemos recordar que ella era una mujer viuda, que tenía un pequeño hijo para alimentar y que estaba viviendo en medio de una gran sequía. Solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. De hecho, pensaba comer eso poco que tenía. Pero dice este versículo 15 que hemos leído que ella fue e hizo lo que le había dicho Elías. Ella hizo que la fe venciera sus propios sentimientos. Por eso podemos ver que el Señor cumplió su palabra. Y ellos tres, la viuda, el hijo y Elías, vieron el poderoso milagro de provisión en medio de la dificultad. Entonces, mis hermanos, no se trata de cuán grande es el problema, sino de cuán grande y poderoso es nuestro Señor. Dios es fiel y su fidelidad la vemos cada día. Ahí en el versículo 16 leemos, y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. La sequía duró 3 años y medio, y en el hogar de la viuda de Sarepta, el profeta Elías estuvo alrededor de 2 años. Cada día, en la mañana, cuando la viuda llegaba a la cocina, encontraba aceite en el jarro y harina en la tinaja. Cada día Dios manifiesta su fidelidad y poder cuidando de su siervo Elías, de la viuda y de su hijo. Entonces todos los días sucedía un milagro de provisión. Por eso debemos tener presente que no importa si hay crisis, no importa si hay dificultades, no importa si la economía del planeta se balancea de un lado a otro. Como cristianos vos y yo debemos mirar al Señor Jesucristo y confiar en sus promesas. Él es nuestro proveedor. Él es quien nos sustenta y quien nos cuida. Por todo esto, caminemos en sus palabras, confiemos en sus promesas y Él hará su poderosa obra en nosotros cada día. Como dijo el Señor Jesucristo, cada día tiene su propio afán. Confiemos en el Señor. Mediante el testimonio de la palabra de Dios vemos que Dios protege a sus hijos, los bendice cada día y envía la provisión sobre cada familia. Él cumple sus promesas y espera que sus hijos, vos y yo, le creamos a sus palabras. ¿Lo haremos? ¿Haremos como la viuda? ¿Obedeceremos? Y veremos la mano de Dios poderosa moviéndose alrededor de nuestra casa. Dios te bendice y mañana, si Él lo permite, trataremos otro tema de interés. Hoy permití que la fe venza a tus sentimientos. Dios te bendice.